horas, doctor Berni, la discusión es provincia de Buenos Aires, si se puede sostener, porque físicamente hay personas en estado de muchísima necesidad. Digamos, para aislarse, voy a citar a Jorge Asís, para aislarse hace falta tener en dónde aislarse. Mucha gente no tiene capacidad de hogar para hacerlo. Sí, el conurbano profundo es una situación a diario, es una situación casi universal, le podría decir. No es la excepción en el conurbano profundo, es casi la regla, podríamos y sin caer en una exageración, y por eso es muy importante todo el trabajo que estamos haciendo junto con los intendentes de ir asistiendo a cada una de esas familias que ni siquiera tienen la posibilidad de tener un termómetro en su casa, que no tienen la posibilidad de tener una canilla en su casa, mucho menos un baño, y que además tienen en una habitación, mejor dicho, en una casa habitación, porque son casas de 4x4, 5x5, de chapa, que con 30 grados de calor es imposible estar ahí, hacer un aislamiento mucho más social, más confinado por comunidad, y además trabajando para la asistencia permanente, ¿no? Porque a ver, profundicemos un poco esto. ¿Qué se imagina? ¿En barrios? O sea, que la gente pueda moverse dentro del barrio, dentro del distrito. No es una cuestión de vigilancia policial, es una cuestión de educación en el barrio, de trabajar comunitariamente, de no hacer grandes movimientos innecesarios, porque usted calcule que, como bien decía el doctor Quirós, en una misma habitación vive la madre, el padre, la abuela, los chicos, hay que asistir, hay que ir a buscar a la abuela, hay que separarla, son familias que, créame, que salen a la mañana para comprar lo que van a almorzar, y si cenan, salen a la tarde para comprar la cena. Entonces, están acostumbrados a otro ritmo, no están acostumbrados a ir con el auto, llenar el changuito para todo el mes, y nos quedamos encerrados en casa. Un sacerdote del conurbano me decía fácilmente, dice, hay casas en la provincia de Buenos Aires que viven 3 generaciones, mínimo, si no 4, donde hay una persona de 60 años que puede ser bisabuelo de un bisnieto, obviamente, que está ahí metido y que viven juntos y que solidariamente se la bancan, pero que implica un hacinamiento muy grave esto. Que no es la excepción, ¿eh? No es la excepción. Que no es la excepción. Prácticamente en el conurbano profundo es casi la regla. Por eso es importante remarcar que la cuarentena no es una medida que de por sí sea suficiente, ni sea lo único que tenemos que discutir. La estrategia tiene que ser integral, y todo este tipo de dificultades que son tan profundas y tan complejas tienen que estar dentro de la planificación de lo que tenemos que hacer. Alguna vez empezamos a hablar acá con algunos colegas suyos, epidemiólogos y demás, tenemos que empezar a pensar cómo salimos de la cuarentena. ¿Estamos en momento de pensar en cómo salir, o en todo caso cómo sostener esto que estamos teniendo? Yo diría que lo que tenemos que hacer es completar la estrategia de supresión, porque está demostrado internacionalmente que una medida sola no modifica la curva de tal manera de poderla sostener definitivamente, y se requiere una estrategia integral. Uno puede flexibilizar más adelante la cuarentena a la medida que los otros 2 componentes que yo describí funcionen muy bien. Eso significa mucha capacidad. Componentes, porque me parece interesantísimo. Voy de vuelta. Hay 3 patas esenciales, son muchos más, ¿no? Pero es el separar la sociedad como lo estamos haciendo en la cuarentena, poder identificar precozmente y testear a toda la gente que tengamos sospecha de la enfermedad, porque es una enfermedad que tiene mucho más componente asintomático y de cuadros banales de lo que pensábamos que tenía esta enfermedad. Entonces, detectar precozmente y separar de la familia los casos de enfermos, ya sea en el hospital, en un hotel, a donde sea, pero separarlo. Y la tercer componente es al revés, separar a las personas de riesgo de la familia. Y esto, como bien decía Berni, que es una verdad absoluta, lo que le estaba describiendo, tiene una complejidad social en el conglomerado metropolitano, que por complejo no significa que no lo tengamos que aproximar, porque si logramos balancear las 3 componentes, cada uno de ellos podrá ir suavizándose con el paso del tiempo. Repaso, aislar, como estamos haciendo ahora, detectar rápido si hay alguien que está... y separar de la familia a la gente de riesgo, mayores de 60 años, inmunosuprimidos Sí, yo diría mayores de 70 sería un punto más apropiado, porque es donde verdaderamente empieza rápidamente el riesgo. Claro, digo, si está llegando ahora al programa, decirte que hay 2 grandes novedades. Las primeras, las sanitarias, ¿no? Que miramos con mucha atención, estos 589 casos totales, las 12 personas fallecidas, y lo otro que es blindar, Gustavo, blindar la Argentina. Yo no tengo... Estoy pensando cuándo, época de guerra, que se haya cerrado la frontera. En realidad no cerramos precisamente la frontera con Brasil o con el resto de América Latina. Esto es único. No hay antecedentes. No registra antecedentes. Mariano, no. No recuerdo ni en la guerra de las Malvinas. No recuerdo en mi vida haber visto esto. No, nada. Sin recurrir al estado sitio, sin recurrir a la libertad, al impedimento de libertad de locomoción. Lo que pasa, Luis, acá tenemos que entender algo. Yo cuando escuchaba recién, esto es estado de necesidad. Hay 2 bienes jurídicos.
la economía, la vida, moverse, la libertad ambulatoria, o lo que hoy se está privilegiando, la salud pública. Entonces, frente a esto, no queda otra que tomar conciencia que lo más importante es la salud pública. Sin duda. Bueno, entonces, que se restrinjan otros derechos, no queda otro remedio. La vida en general es elegir entre dos cuestiones. Y para un gobernante mucho más. O sea, tenés que elegir la salud, por ejemplo, la economía, como decíamos el otro día, la seguridad. Y acá hay un bien, me parece, hoy supremo, que es la salud de la población, doctor Berni, El presidente ¿no? fue muy claro. Acordate que empieza su discurso diciendo: yo voy a cuidar la salud del pueblo argentino. Claro. Y es lo que hay que pensar hoy. Sí, sí, Sergio. Y hay que poner todo ese esfuerzo, porque el presidente ha sido muy claro, entre economía y salud, yo elijo la salud, ir por el camino a la salud, y es ahí donde tenemos que volcar todo el esfuerzo colectivo en beneficio del bien jurídico tutelado, que es la vida por sobre todas las cosas. Sí. Ahora, la salud, obviamente, creo que nadie lo discute, es el bien mayor, pero cuando el presidente define eso, también está tomando permanentemente medidas económicas. ¿Por qué? Porque Argentina y el mundo occidental está discutiendo ahora cuánto grado de confinamiento resiste la economía. La economía sigue viéndose subalternamente, pero todos los días vos tenés anuncios ahí. ¿Por qué? Porque se advierte que es un frente que no lo podés plantear antitéticamente. No es una cosa o la otra. Tenés que acompañar. La salud primero, pero la economía la tenés que monitorear, porque eso hace, lo que señalaba el ministro recién, a la administración de toda la estrategia global que tenés que tener frente a Bueno, este de tema. hecho, hoy el presidente dijo que está a firmarse, Javier, Nacho, me van a apuntar más, el decreto que va a congelar los alquileres, congelar el tema de los plazos, no poder desalojar por falta de pago y créditos hipotecarios, Javi, ¿no? Absolutamente, pero además tenemos que pensar que, al revés de otros países, como estamos viendo Italia, España, Estados Unidos, etcétera, China, Argentina tiene el 40% de pobres. Claro, por ejemplo. Digamos, ¿no? 40% de pobres. Y el conurbano profundo es uno de los conglomerados de mayor pobreza de la Argentina. Y frente a eso, el gobierno tiene que responder demandas que no pueden esperar a que la post-pandemia. Porque son demandas que son inmediatas, claro, son de ahora mismo. Y por eso tienen que arbitrarse este tipo de medidas que ya no son solamente para esos conglomerados profundos, sino para clase media baja, clase media, que también está impactada fuertemente por esta restricción del aislamiento. Hay que decir también que, digamos, son las dos cosas que muy bien planteaba recién Gustavo, que es la cuestión económica y la cuestión de la salud. Hace unas horas nos enteramos de otro caso que volvió a conmocionar. Alguien se atrevió a decir el caso de Mariano, es el patrocinante del joven del Buquebús. Caso Buquebús 2, es un hombre de 70 años que se sube al avión con síntomas, que toma paracetamol para bajar la fiebre y que se descompone a bordo. Primero, pensar en las 300 personas que iban en ese vuelo, que deben estar todos en una situación de angustia importante. Por supuesto, por eso es tan importante y siempre decimos, ¿no? La respuesta en la sociedad argentina de esta pandemia va a depender en buena parte del comportamiento social y de la capacidad que tengamos de entender la importancia del colectivo sobre el interés individual, ¿no? ¿Te atreves, Enrique, a pensar qué pasó por la cabeza de este hombre que se subió? Yo les digo, en instantes vamos a tener un testimonio muy impactante sobre lo que pasó en este avión. Yo tenía una posición tomada, como corresponde, por ser bien prejuicioso, sobre qué pensaba de esta persona. Y hemos escuchado por qué se sube esta persona al avión. Lo voy a anticipar. Alguien de la tripulación que nos pidió absoluta reserva, le escuchó decir a este hombre: yo me subí al avión porque con mi edad y con la patología que tenía en España, me sedan y me dejan ir. O sea, casi fue como si fuera esto así, cambiaría la situación. ¿Cómo ves esto? No, yo creo que estamos hablando, bueno, con los ministros en sus áreas diferentes, cada uno, bueno, y Gustavo recién estaba hablando, el tema es lo económico, lo legal, el bien primario, la vida, pero también todo eso en un contexto social. Vos hablabas de lo individual. Yo creo que en este momento hay que pensar en términos de qué pasa en el tejido social y cómo responde. En ese tejido hay individuos que accionan en función de cuestiones también que van recibiendo desde lo social. Por ejemplo, las noticias. Si este hombre imaginó que en España lo iban a sedar y lo iban a dejar morir, uno dice, bueno, el problema es este caos de información en el cual una persona
ciudadana no puede estar bajo ningún tipo de control y hace lo que quiere. Entonces, esta sociedad de individuos que no se maneja de manera colectiva, creo que eso es parte de lo preocupante y lo hemos hablado en la relación con Corea, Singapur, China, dejémoslas de lado, pero Corea, Singapur, Japón, un comportamiento, Italia, España y hasta Inglaterra, me parecía muy seria, que hablaban la herd immunization, que iba a ser la inmunidad colectiva y de golpe Boris Johnson dice, no,